Vamos a estudiar en este momento lo que corresponde para esta temporada. El tema es acerca del día de la expiación o el día de las expiaciones, que vienen de los vocablos hebreo Yom Kippur, que es en singular, que es día de la expiación, o Yom HaKippurim, que es en plural, días de las expiaciones. Y para ello vamos a ir a lo que es el libro de la Torá en lo que es Vayikra o Levítico, capítulo 23. Antes de leer el pasaje que corresponde a lo que es el día de la expiación o el día de las expiaciones, vamos también a recordar que el Eterno le da al pueblo hebreo, después de que lo saca de Egipto, de Misraim, ciertos mandamientos. Y esto es para que ellos recuerden cómo es que se deben de comportar, no solamente como sociedad, pero también delante del Eterno. Y entre esos mandamientos les da fechas especiales, tiempos señalados, para que ellos tengan en memoria, puedan descansar, pero también tengan esa cita con el Eterno y escuchen la voz del Eterno, como lo hemos estudiado en muchas ocasiones. Así como el mundo tiene sus propias fechas, así como el mundo tiene sus propios tiempos, sus festividades, festines, fiestas, así el Eterno también le dejó a ellos ciertas fechas, ciertos tiempos, ciertas fiestas, ciertos festivales. ¿Para qué? Para que ellos pudieran descansar, para que ellos pudieran gozarse también, para que ellos tuvieran esa relación con el Eterno. Obviamente, relación íntima, una relación sana, como también en otras ocasiones lo hemos explicado. El mundo, obviamente, como también lo hemos hablado, entra en un tiempo en el cual ellos exaltan ese momento, sus fechas especiales, sus fiestas. Y el Eterno quería que el pueblo hebreo o aquellos que iban a ser parte a su familia o de su familia también fueran diferentes, obviamente tuvieran sus propios tiempos, pero fueran diferentes a esos tiempos especiales o esas fiestas que el mundo gentil, el mundo pagano tenían. ¿Por qué? Porque el mundo pagano, más que todo, exaltaba lo que era la creación. En vez de exaltar al Eterno, le llevan la contraria exaltando a la creación. O sea, en este caso, dándole una honra, un servicio único o, si se quiere, una adoración a la propia creación. En vez de exaltar al creador, exaltan a la creación. Cosa contraria, lo que el Eterno le transmite al pueblo hebreo. Entonces estudiamos que hay muchas fechas, hay muchos tiempos señalados especiales de parte del Eterno, pero con relación a lo que es el calendario del Eterno como tal y tiempo de descanso, el Eterno primeramente da un tiempo señalado semanal, o sea, que cada semana el que hace parte del pueblo del Eterno tenía que descansar, en este caso el séptimo día de cada semana, lo que nosotros hoy en día conocemos según las escrituras como el Shabbat. Pero también le da otros tiempos señalados para que ellos ejerzan otras actividades. Entre esas, convocaciones donde el pueblo tenía que recogerse, dejar de trabajar y dedicarle ese tiempo al Eterno completo. No era solamente un tiempo de descansar el cuerpo o la mente, pero también de disponerse a escuchar al Eterno. Como también se explicó, una verdadera relación no es solamente aquella donde uno de los dos que están en la conversación o que están en la relación se puede expresar, pero también que el otro que está en la relación pueda también expresarse. Y más cuando ese que se va a expresar es el dador de todo, es el creador, es nuestro Padre Celestial. Más todavía tenemos que estar atentos a escucharlo a Él que nosotros hablarle a Él. Por ello es que se dan estos tiempos. Ya habíamos hablado en estudios anteriores o en clases anteriores
de lo que son las primeras convocaciones que el Eterno le da al pueblo hebreo, que son convocaciones de primavera. Habíamos hablado que el Eterno le da las dos primeras convocaciones de primavera que tienen que ver con pan y sin levadura, en hebreo matzot. También habíamos dicho que le da la tercera convocación que tiene que ver con el día de las semanas, o como se conoce en hebreo, Shavuot. Luego, después de esas convocaciones de primavera y verano, el Eterno le da otra sección de convocaciones al pueblo hebreo. Esto es en el tiempo o en la temporada de otoño. En este caso, estas son las siguientes. Lo que es el día de la aclamación, conocido como hebreo como Yom Teruah o Yom Truah. Luego le sigue la que nos corresponde ahora, o sea, Yom Kippur o Yom Akipurim, o sea, el día de la expiación o el día de las expiaciones. Y luego de esa vendría Sukkot, o sea, cabañas. Aunque termina con Shemini Atzeret, o sea, la octava y última convocación. Entonces ya nos damos cuenta que tres convocaciones en primavera, dos de ellas tienen que ver o están relacionadas con panes y levadura. La otra, o sea, la tercera, que es Shavuot o semanas, que van tres. Luego, para otoño, Yom Trua o Yom Teruah, o sea, el día de la aclamación, o sea, sería la cuarta. Y la que nos corresponde ahora estudiar es Yom Kippur o Yom Akipurim, o sea, el día de la expiación o el día de las expiaciones. La sexta sería Sukkot o cabañas y la séptima vendría a ser, y la última, Shemini Atzeret, que es la última convocación. Así que tenemos esas, como las escrituras la expresan, como las escrituras lo muestran, como el Eterno más bien lo dice y lo deja plasmado en su palabra, en las escrituras. Y ahora nos corresponde estudiar lo que es la quinta convocación, Yom Kippur o Yom HaKippurim, el día de la expiación o el día de las expiaciones. Y después vamos a detallar un poco si es que nosotros como creyentes en el Eterno a través de Yeshua, realmente nos corresponde hacer algo en ese día especial. Porque como vamos a ver, para los hebreos sí que era un día especial. Vamos a leer las escrituras y vamos a ver de qué trata. Pero antes de ir al tema, si es que nosotros como creyentes en el Eterno a través de Yeshua nos corresponde hacer algo en ese día o en ese tiempo señalado o en esa fecha señalada o fecha especial de parte del Eterno, nos corresponde hacer algo o no nos corresponde. Para poder comprender también esto que vamos a leer, también vale la pena mencionar que este día también es conocido en el mundo judaico, en el mundo del judaísmo, la religión que los judíos no creyentes profesan. Este día le llaman el Día del Perdón en castellano, porque ellos creen o relacionan este día como el perdón absoluto, donde el Eterno le dice al judío que ha pecado durante todo el año, te perdono. Y vamos a ver si realmente eso es así o no es así según las escrituras. También tiene la costumbre de nombrar a este día como los días temibles. En hebreo, ellos le dicen Yamin Noraim. Pero bueno, vamos a leer el pasaje donde se encuentra el mandamiento de esa convocación. Recuerde, algo bien importante, esto no es una fiesta. En el mundo del judaísmo o en el mundo judaico, ellos la nombran o la mencionan como si fuera una fiesta, pero no es una fiesta. O sea, no es un hak como se conoce desde la perspectiva hebrea, sino más bien es una convocación, como también lo es
las demás fechas o las demás o los demás tiempos señalados, pero no es una fiesta. Las escrituras claramente nos enseñan que son solamente tres fiestas, o sea, en hebreo tres hagim, aunque obvio hay 7 convocaciones anuales, pero de esas 7 convocaciones anuales, 3 realmente son fiestas. Las demás son convocaciones, se quedan en el grado de convocaciones, convocaciones santas, convocaciones sagradas, pero no son fiestas. Entonces, 2 de esas 7 convocaciones no son fiestas, las cuales son Yom Teruah o Yom Teruah, o sea, el día de la aclamación, que es la de antes de Yom Kippur, y obviamente Yom Kippur o Yom HaKippurim, o sea, el día de la expiación o el día de las expiaciones. Vamos a verlo un poco más claro, pero el pasaje favorito donde se encuentra este mandamiento primordialmente o primeramente es en el libro de Vayikra o Levítico, que se encuentra en lo que son los 5 primeros libros de las escrituras, lo que se conoce como Torah, o también se puede decir Humash, Humash que quiere decir 5, o sea, en los 5 primeros libros de el Tanaj. Entonces, eso se encuentra en el capítulo 23 y vamos a leer desde el verso 26. Recuerde que en los pasajes anteriores se habló de lo que es el día de la aclamación, o sea, Yom Teruah, Yom Teruah. Ahora en el verso 26 dice de la siguiente manera: el Eterno le habló a Moisés diciendo, mira, el día 10 de este séptimo mes es el Yom Kippur, o sea, el día de la expiación. Y ahorita vamos a ver el texto hebreo para saber un poco más acerca de esta palabra Kippur, pero se ha traducido el día de la expiación. Y obviamente la traducción no es que esté mal. El día de la expiación o expiación, que es como se ha traducido Kippur o la palabra hebrea Kippur, no es que esté errónea. Yo diría que el problema viene es por la incomprensión de algunos vocablos, inclusive en el idioma español o castellano. Si yo le pregunto a una persona en la calle, una persona de a caminata o de camino, o una persona normal, ¿qué entiende por la palabra castellana o española expiación? No van a poder dar una definición. Entonces, la palabra como que queda corta. ¿Por qué? Porque el significado no se entiende comúnmente. Pero cuando uno lo traduce un poco más literal, idioma de nosotros, o sea, al castellano, yo creo que vendría a tener un poco más o una mejor comprensión. Por ejemplo, la palabra Kippur se puede traducir mejor al castellano o mejor entendida como cobertura. Por ejemplo, si yo salgo a la calle y yo le pregunto a una persona qué entiende por cobertura, la persona me va a explicar o me va a dar una respuesta. Entonces dice, mira, el día 10 de este séptimo mes es el día de la expiación o el día de la cobertura. O si lo quieren poner en plural, Yom HaKippurim vendría a ser el día de las coberturas. Y vamos a ver el por qué también. El por qué o la razón de que ese día es considerado el día de la cobertura. ¿Qué es esto del día de la cobertura, de la protección, de poner algo encima? ¿Por qué es esto? Hay una razón, obviamente, y lo vamos a ver. Y dice, será una ocasión sagrada. En otras versiones no dice ocasión, sino más bien dice una convocación santa o una convocación apartada, porque también lo hemos estudiado. Convocación santa o sagrada viene de la expresión hebrea Mikra Kodesh. Y ya lo hemos estudiado también. Mikra, que no solamente se puede traducir como ocasión o como convocación, pero también se puede traducir y que de hecho quedaría mejor entendida como una cita. Una cita entendiéndola de que sabe que va a ser con otra persona más o con otras personas más. Porque yo no voy a hacer una cita conmigo mismo, eso no tiene sentido. Entonces dice, será una cita sagrada o una cita santa. Obvio, de nuevo volvemos de nuevo a decir,
que estas palabras sagradas o santas, a pesar de que están en nuestro vocablo, en español, no se entiende mucho, porque se cree que la palabra santo o sagrada es algo completamente puro, y si se está relacionado con una persona, entonces la persona es alguien que tiene una aureola con unas alitas detrás. No, la palabra santa debería ser traducida mejor, que viene del vocablo hebreo kodesh, como apartada, o sea, separada. ¿Por qué? Porque esta cita es una cita separada. Es separada porque es especial, lo hemos estudiado. Entonces, esto hay que entenderlo de esta forma. Será una cita separada, una cita apartada. ¿Por qué? Porque es especial. Y por eso dice, para ustedes. ¿Por qué? Porque una cita o en una cita envuelve a más de una persona. Envuelve por lo menos dos personas, dos o más. Y dice después, practicarán la negación propia. Y aquí es donde también vale la pena recordar que en el mundo judaico o del judaísmo, inclusive aquellos que abrazan hoy en día el mesianismo o estos grupos de las raíces hebreas o que se hacen llamar raíces hebreas, también toman para decir que este día es conocido como el día del ayuno. Y la verdad no es que el hacer ayuno en este día sea algo impropio o que no sea correcto, pero no es que en este día se mande o se obligue a hacer ayuno. Es más, en otras versiones se atreven inclusive a traducir esta expresión que han puesto aquí como la negación propia, lo han traducido o se han atrevido a traducirla como el día del ayuno o practicarán ayuno, cosa que es completamente equivocada. Esta traducción que vemos aquí es casi literal y debería tomarse como tal. Practicarán la negación propia, o sea, se autonegarán. Otros lo han traducido como en ese día tendrán una aflicción, lo cual tampoco es incorrecto, porque el practicar la negación propia es una aflicción, aunque esta traducción es la más literal, o casi literal, se puede decir, ahorita lo vamos a ver, pero debería traducirse así. No es el día del ayuno, debería traducirse o la negación propia, practicarán la negación propia o tendrán un día de aflicción, lo cual tampoco es incorrecto, pero esta es la más cercana. Y luego dice, y traerán una ofrenda encendida al Eterno. Y esta es otra peculiaridad de estas convocaciones. Cada convocación tienen su momento de ofrenda. Es un día en el cual se trae ofrenda al Eterno. Y algo que también vamos a repasar es que las ofrendas que se traen en esos días son muy parecidas. De pronto se le agrega algo más en cada convocación, pero básicamente las ofrendas son virtualmente las mismas en cada convocación. Esto quiere decir de que aún en ese día donde se practicaba la autonegación propia o se practicaba la aflicción, aún así los hebreos tenían que estar dispuestos de verdad, de corazón sincero, de traer una ofrenda al Eterno. Ofrenda amerita también sacrificios, porque eso es lo que es una ofrenda, un sacrificio. Y obviamente hay que mirarlo de esa forma porque aun cuando las personas puedan tener económicamente hablando la forma de traer ofrendas, siempre es un sacrificio. En hebreo se conoce como corbán. La palabra hebrea corbán quiere decir ofrenda. En plural, ofrendas, vendría a ser en hebreo korbanot. Pero en ese momento, estas personas le llevaban ciertas ofrendas que el Eterno demandaba o que el Eterno le exigía. Y esto también tiene su significado. Entonces, ya vemos que esto era una cita. Esta cita es para prestarle atención al Eterno. Una cita que yo, como parte del pueblo, usted como parte del pueblo, todos nosotros juntos como parte del pueblo, como parte de la familia, tenían con el Eterno. El Eterno nos cita a nosotros. Y además de esa cita con el Eterno, tendrían lo que hacían la parte de la familia en ese momento,
que practicar la negación propia. Y además de eso, tenían que traer ofrendas al Eterno. No solamente eso, pero mire lo que dice el verso 28. No harán ningún trabajo durante ese día. O sea, no se podía hacer ningún tipo de trabajo rutinario, secular, de los cuales nosotros estamos acostumbrados durante la semana. Aun cuando cayera en un día de semana, ese día de semana tenía que detenerse. ¿Por qué? Porque ese era el día en el cual yo iba a prestar atención al Eterno. Por eso es una cita. Y la cita era todo el día, desde que el sol se ocultaba hasta que el sol se ocultaba. Esa era la cita que el pueblo hebreo tenía con el Eterno. Era un día completo de descanso. Lo único que se permitía hacer en ese día era cocinar. Que de hecho, en todas las convocaciones, eso es lo que se hace. En la única convocación que no se hace eso son las convocaciones semanales, o sea, en el séptimo día, en el Shabbat, en los Shabbatot. No se hacen, en este caso, ningún trabajo absoluto, no se cocina. A lo mejor se calienta algo que ya ha sido preparado el día anterior. Ese día es un día para dedicar al Eterno, o sea, en la oración, o sea, el leer las escrituras, o sea, el escuchar las escrituras, o sea, ver un programa, una película, un seriado que tiene que ver con las escrituras, el cantarle al Eterno, y si se puede y se da la ocasión, reunirse como hermanos. Eso es lo que significa no harán ningún trabajo durante ese día. Entonces, después de eso, ahí mismo en el verso 28 sigue diciendo, porque es un día de expiación, o sea, es un día de cobertura. Y ahorita vamos a ver más claramente por qué es que dice es un día de cobertura, es un día de expiación. ¿Qué es esto de día de cobertura? ¿Qué es esto de día de expiación? Vamos a entenderlo un poco más en otros pasajes que vamos a leer con cuidado y detenidamente. Y dice, en el cual se hace expiación, o sea, se hace cobertura en favor de ustedes delante del Eterno, su Elohim, o sea, su Dios. Entonces, es un día en el cual se hace cobertura. Y esta cobertura en favor de cada uno de nosotros. Y lo más importante, después que entendamos lo que es este día y cómo es que esto, porque usted se va a dar cuenta que esto está relacionado con aquel que el Eterno escogió para redimirnos. En este caso, su escogido, su Mesías. Recuerde, la palabra Mesías quiere decir escogido, o sea, ungido, que es lo mismo porque se unge porque es escogido. En hebreo, Mashiach. El Eterno escogió y él cumplió, y lo vamos a ver ahorita cómo es que él hizo eso, este punto que estamos leyendo aquí. ¿Cómo es que Yeshua como Mesías cumplió este punto de cubrirnos o cubrir nuestra falta a nuestro favor? ¿Cómo es que esto pasó? Entonces, por lo menos ya tenemos una idea. Ese día es de cobertura y es en favor a su pueblo. En ese entonces, obviamente, el pueblo hebreo. Y vamos a ver un poco más, como dije anteriormente, en qué consistía esto. ¿Cómo es que esto era en favor a este pueblo? Y en el verso 29 dice, de hecho, cualquier persona que no practique la negación propia, o sea, la aflicción, durante ese día será cortada de su parentela. Algo bien importante que también debemos aclarar es que esta expresión será cortada, que viene también de la palabra raíz de Kippur, que es karet, no quiere decir de que será destruida, o sea, será muerta, su vida será quitada, no. La palabra karet, y más sobre todo en el contexto, tiene que ver es con separada, era apartada. Si la persona realmente no se unía al pueblo, no se identificaba como el pueblo, no se identifica con la familia del Eterno. Y si no se identifica con la familia del Eterno, ¿qué era lo que hacían? Bueno, si tú no te identificas con mi familia, tú no te identificas con mis valores, tú no te identificas
con mi punto de vista, con mi religión, con mi fe, si lo quieren llamar así, entonces sal, vete, no estés conmigo. Si la persona, por ejemplo, no participaba de, digámoslo de esta forma, este rito, que es la negación propia, la autonegación, la aflicción para este momento, entonces, ¿qué haces tú aquí? Sal de esta familia. Y esto era lo que significaba o lo que significa la palabra esta que estamos leyendo. Ese día, durante ese día será cortada. Las personas eran quitadas, eran sacadas del campamento. Ya no hacían parte del pueblo de Israel. Y por eso dice, será cortada de su parentela. Por ejemplo, si la persona pertenecía en algunas o de algunas de las 12 tribus, digámoslo así, de la tribu de Leví, entonces ya dejaba de ser levita. Si pertenecía a la tribu de Judá, ya dejaba de ser de la tribu de Judá. O sea, ya no hacía parte de la comunidad hebrea. Ahora viene algo que es importante, porque aquí, si es que no lo practicaba, ok, no practicabas la autonegación, usted deja de ser parte de la familia. Pero mire lo que viene lo siguiente, 30. Y cualquiera que haga algún trabajo durante ese día, yo haré que esa persona perezca de entre su pueblo. Entonces, ahora se puso más grave la cuestión, porque la autonegación solamente, si es que no lo hacía, le ameritaba el que fuera sacado de la familia. Por ejemplo, un hijo rebelde. Tú eres mi hijo, pero tú no vas a estar con la rebeldía aquí, te desheredo. Y lo sacas hasta que el hijo entre en razón, en buen uso de la mente y diga, he fallado, he hecho lo malo delante del cielo y delante de mi padre, quiero volver y quiero someterme. Entonces hasta ahí es que vuelve de nuevo a ser aceptado como familia. Pero aquí en este mandamiento del verso 30 que dice, cualquiera que haga algún trabajo, aquí ya no es de ser sacado, aquí es de ser eliminado, o sea, en este caso, de que su vida sea quitada, o sea, se le dé muerte en ese momento, en ese entonces. Ahora, algo importante, si la persona, por ejemplo, no se quería o no quería practicar la autonegación, pero guardaba ese día, pues no era muerto, pero lo sacaban. Ahora, si la persona lo sacaban y se alejaba del grupo y se iba a otro pueblo, ya esa persona dejaba de ser de la familia y aunque eventualmente no guardara ese día, ya no lo pueden hacer, ya no le pueden hacer nada. La persona le hacían algo siempre y cuando estuviera dentro de la comunidad. Pero es importante conocer esto porque de nuevo volvemos a repetir. Hay personas que dicen, no, pero ¿cómo así? ¿Qué tan exagerados ustedes como judaizantes que guardan el Shabbat? Eso ya no se hace. Cualquier día es el día del Señor. Bueno, eso no lo digo yo. Eso lo dice el Eterno. Entonces, quéjate delante del Eterno. Pero aún así, a pesar de que lo ponen como algo mínimo, como algo sin importancia, que, qué exagerado, guardar un Shabbat, eso no tiene gran cosa. Bueno, si no es gran cosa, ¿por qué no lo haces? El problema es que este tipo de mandamientos que aparentemente son mínimos son difíciles de obedecer. Son los más difíciles de obedecer, de hecho. Y ahí es donde se muestra la fidelidad al Eterno. Si en esto no eres fiel, ¿tú crees que el Eterno te va a poner lo mucho? Como dice el maestro, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es algo como que mínimo, pero significa mucho, y más al Eterno. Lo mínimo que se le hace al Eterno, para él es fidelidad. Cuenta como fidelidad pura. Y por eso es que vuelvo a repetir lo que dice el verso 30. Y cualquiera que haga algún trabajo durante ese día, yo haré que esa persona perezca de entre su pueblo. Y lo dice el Eterno. Y dice después en el verso 31, para asegurarlo aún más, no hagan ninguna clase de trabajo.
En este caso, vuelvo a repetir, no solamente lo secular que uno hace durante el día para ganarse la papa, para ganarse el sustento de la familia, pero también no hablar lo que es de mi interés, de mi propio interés, mis cosas personales, mis anhelos, mis deseos, no hacer algo que interrumpa en ese momento mi relación con el Eterno. Recuerde, convocación, tradúzcalo en su mente como cita, que vaya a interrumpir la cita con mi Padre, que vaya a interrumpir esa cita en el cual yo voy a escuchar la voz de mi Padre Celestial. ¿Y qué dice en el 32? Dice, será un Shabbat, o sea, será un descanso de completo reposo para ustedes. Y vuelve a recordar, practicarán la negación propia, o sea, la autonegación. En el día noveno del mes por la tarde. ¿Por qué dice en el día noveno y no el día 10? Porque debe empezar en el día noveno cuando ya se vaya ocultando el sol. ¿Por qué? Porque en el día noveno, cuando se oculta el sol, es que empieza el día 10. Entonces ya, por eso día el día noveno, porque del día noveno, el hebreo en ese momento tenía que prepararse antes de que cayera el sol, mentalmente y espiritualmente. ¿Para qué? Para hacer su propia autonegación. No es que haya contradicción, porque en el noveno era el día en el cual el hebreo en ese momento se preparaba mental y espiritualmente para que cuando llegara el décimo, que era en la noche, ahí mismo, supiera que iba a entrar en una autonegación, en una aflicción propia. Y vuelvo a repetir para que no me malentienda, la aflicción propia no consiste en darme latigazo hasta hacerme sangrar, no es cortarme la piel, no es cortarme las venas, no es crucificarme, no es sacarme sangre hasta que chorree y me arda, no es caminar de rodillas hasta que me salga sangre, no es darme puñetazo en la cara, no, el auto o el afligirme o la autonegación amerita es que mis deseos cesen en ese día. Si a mí me gusta, por decirlo de alguna manera, el leer caricaturas, bueno, ese día dejo de leer revistas de caricaturas. Si a mí me gusta el jugar básquetbol, dejo de jugar básquetbol. Si ese día yo hago algo que me divierte, ese día voy a dejar eso que me hace divertir. Eso es lo que quiere decir autonegación o la negación propia o la aflicción. Si usted le quiere incluir a esa aflicción o a esa autonegación o la negación propia el ayunar, ayune. Ahora, si usted quiere ayunar, no obligue a otros a ayunar. Otra cosa diferente es que todo el grupo nos pongamos de acuerdo y digamos, bueno, ¿sabe qué, hermanos? Este día vamos a ponernos de acuerdo todos. Ya ahí sí, cuando alguien dice todos y todos dicen sí, estamos de acuerdo, ya no se puede echar para atrás, porque ya dejó su palabra, ya puso su palabra, ya comprometió su palabra. Pero si usted dice yo voy a ayunar y otro hermano dice, ¿sabe qué? Yo no voy a ayunar por X o Y motivo, no lo acusen, no le digan nada. No se ponga enojado, no se ponga enojada, no crea que es un mandamiento porque no es un mandamiento. El que quiera hacerlo está bien, hágalo. Pero si los hebreos o hacían un ayuno o hacían otro tipo de autonegación. Y dice, es una ley, volviendo al 31, es una ley por todos los siglos en sus establecimientos. Y esto es otra cosa bastante interesante. Esto que dice ley perpetua, realmente hay que entenderlo en su contexto. Para el hebreo, cuando dice ley perpetua, no está diciendo por siempre, sino que, como también se había explicado, cada convocación tiene un mensaje profético. Un mensaje profético que quiere decir que va a llegar un tiempo en el cual ese mensaje profético se va a cumplir. Y cuando se cumpla, ya no hay que volver a repetirlo, sino recordarlo, pero no repetirlo como el mandamiento estaba estipulado en el principio. Entonces aquí dice,
es una ley perpetua por todos los siglos en sus establecimientos. Y vuelve a decir y vuelve a recordar en el 32, será un Shabbat de completo reposo para ustedes y practicarán la negación propia en el día noveno del mes por la tarde, de tarde a tarde, observarán su reposo. O sea, ya desde el día noveno, que era cuando se oscurecía, ya cuando ya estaba oscuro, ya entraba lo que era el día 10. Recuerde que el día va es desde que oscurece hasta que oscurece. Entonces, la instrucción es desde el día noveno. ¿Por qué? Porque ya se tenían que preparar mental y espiritualmente para recibir eso en el anochecer, en el día décimo, que comenzaba el día décimo. Vamos a ver algo bien importante o la explicación del porqué de este día. Vamos a ir al libro de Vayikra, Levítico, pero vamos a ir al capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 1. El Eterno le habló a Moisés tras la muerte de los hijos de Aarón. Para recordar de que los hijos de Aarón murieron, ¿por qué? Lo voy a explicar más adelante, pero porque además de lo que va a expresar aquí, ellos tomaron un fuego donde el Eterno nunca les había dicho que tomaran. Cuando tiene que ver con algo relacionado a las escrituras o a la palabra del Eterno, uno no puede agregar o quitar, a no ser de que el Eterno lo haya dicho. Pero si el Eterno no lo ha dicho, entonces no podemos inventar más de la cuenta. Y mucho menos decir es un mandamiento del Eterno cuando no lo es, porque me voy a meter en un problema grave. Y vuelve a decir, el Eterno le habló a Moisés tras la muerte de los dos hijos de Aarón que murieron cuando se acercaron demasiado a la presencia del Eterno. No es que solamente se hayan acercado demasiado a la presencia del Eterno, porque eso no fue el punto solamente, porque ellos podían acercarse. El problema fue que ellos llevaron un fuego que el Eterno nunca les dijo que lo tomaran del lugar donde ellos lo tomaron. Porque sí, ciertamente el Eterno les dijo, tomen un fuego y preséntenmelo ante mi presencia. Pero ellos tomaron el fuego en un lugar que el Eterno no los había mandado. Pero en el verso 2 dice, el Eterno le dijo a Moisés, dile a tu hermano a Aarón, y presten atención porque aquí va a empezar la razón del por qué el día de la expiación o el día de la cobertura. Dile a tu hermano a Aarón que no puede entrar cuando quiera al santuario detrás de la cortina. Entonces nos estamos dando cuenta desde ahora, a pesar que todavía no lo ha mencionado, usted va a ver que sí después, que Yom Kippur o el día de la expiación tiene que ver con el santuario, tiene que ver con lo que es la carpa de reunión, o sea, en hebreo el Ohel Moed, o tiene que ver con el templo que construyó eventualmente Shlomo, y que dice, frente a la cubierta que hay sobre el arca. ¿Cuál arca? El arca del pacto, lo que es el Aarón HaKodesh. Y dice, no vaya a ser que muera, porque yo aparezco en la nube sobre la cubierta. ¿Qué era lo que pasaba? Que el Eterno les había prometido al pueblo hebreo que él iba a habitar entre ellos y que se iba a comunicar con ellos. Obviamente, la comunicación iba a ser por medio del Cohen, o sea, por medio del sacerdote o de los sacerdotes, los Kohanim, sobre todo por medio del sacerdote. Pero esta comunicación tenía la particularidad de que iba a ser en lo que era el lugar santísimo, el lugar más santo, donde estaba el arca del pacto, el Aarón Kodesh. ¿Qué pasaba? Que la Shejinah del Eterno descendía de arriba, caía sobre el Aarón Kodesh, o sea, sobre el arca del pacto, y ahí era que el Eterno no solamente se manifestaba y el pueblo sabía que el Eterno estaba o moraba o vivía con ellos,
pero también se comunicaba con el Cohen Hagadol, o sea, el sumo sacerdote. Y en el verso 3 dice, únicamente así entrará a Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón era el sumo sacerdote. Cuando dice Aarón, se está refiriendo al sumo sacerdote. Dice al santuario, o sea, donde estaba el Aarón Kodesh, o sea, el arca del pacto. Dice, con un toro de la manada para ofrendar por él, mire esto, por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Mire cómo se está relacionando esto. Yom Kippur, como estamos viendo aquí, tiene que ver primeramente con el santuario, o sea, con la carpa de reunión o el templo. Segundo, tiene que ver con la presencia del Eterno y que el pueblo se dé cuenta que mora entre ellos. Tiene que ver también que el pueblo sepa que el Eterno se está comunicando con ellos. Pero para que el Eterno haga esto, tiene que haber un lugar en el cual haya santidad. O sea, todo esté limpio. Todo esté, cuando digo limpio, es que no, el pueblo no haya pecado, no haya mancillado por su pecado lo que es el Ohel Moed, o sea, la carpa de reunión o el templo. Porque si el templo no está consagrado, si el templo está mancillado por el pecado del pueblo, la presencia del Eterno o el Eterno no descendía, lo que significaba para el pueblo que el Eterno no iba a apoyarlo, no los iba a cuidar, no los iba a ayudar, no los iba a mantener, no los iba a bendecir. Entonces el verso 4 dice, estará vestido, ¿quién? El Cohen Hagadol, o sea, el sumo sacerdote, con una túnica sagrada de lino, con calzones de lino pegados a su cuerpo. ¿Y eso por qué? Porque él tenía que, en el sacrificio, subir unas escaleras que la gente desde abajo hacia arriba podían verle sus partes. Entonces tenían que tener una especie de calzoncillo para que sus partes íntimas no se descubrieran o no se vieran. Y dice, estará ceñido con un cinturón de lino blanco y llevará un turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Bañará su cuerpo con agua y entonces se las pondrá. Después vamos a hablar y explicar acerca de la importancia de la vestimenta del sumo sacerdote y aún de los sacerdotes. Ahora no, solamente quiero irme a lo que es el Yom Kippur. Y dice en el 5, y de la comunidad israelita tomará 2 chivos, y aquí donde yo quiero que también le vayan aprestando. Dice, tomará 2 chivos o 2 cabritos para ofrenda por el pecado. Entonces, mire esto. Vemos aquí 2 chivos o 2 cabritos para ofrenda por el pecado. Pero presta atención, porque de los 2 cabritos, uno va a ser sacrificado de una forma y el otro de otra forma. Pero los dos son para ofrenda por el pecado. Uno se hace de una forma, el otro de otra forma, pero los dos son iguales. Y dice, y un carnero para ofrenda quemada, que es diferente. Y dice, Aarón debe ofrecer su propio toro de ofrenda por el pecado para hacer expiación por él y por su familia. ¿Por qué? Porque él como ser humano obviamente también desobedecía. De hecho, lo hemos visto. Vimos cómo es que Aarón en cierto momento desobedeció al Eterno creando lo que es este becerro de oro. Y no solamente eso, sino también cuando se opuso a este Moisés. Si se acuerdan el caso de Miriam y este Moisés. Entonces, el hombre obviamente que sí que como ser humano a propenso a desobedecer al Eterno. Entonces, él tenía que presentar una ofrenda por su propio pecado y por el pecado de su familia. Y sabemos que su familia también. ¿Por qué? Porque los hijos de Aarón, por eso fue que murieron. Porque desobedecieron, pecaron delante del Eterno, haciendo algo que el Eterno no les pidió que hicieran. Y dice más adelante,
Aarón tomará los dos chivos y los pondrá delante del Eterno a la entrada de la carpa de reunión, o sea, el Ohel Moed. Y hará un sorteo, o sea, en este caso, suertes, por los dos chivos, uno marcado para el Eterno y otro marcado para emisario. En hebreo, esta palabra emisario es del hebreo azazel. Y ahorita vamos a explicar algo aquí rapidito. Pero aquí vemos que estos dos chivos, como sea el caso, era una ofrenda por el pecado. Los dos. ¿Por qué digo esto? Porque hay grupos que dicen, bueno, un chivo para el Eterno, el otro chivo para Azazel, e interpretan a Azazel como algo diferente. Y dicen que son cosas diferentes los dos chivos. No, son la misma cosa. Los dos son ofrendas para el pecado. Lo único es que se daba entre los dos una suerte o se hacía un sorteo entre los dos. ¿Para qué? Para que uno de ellos fuera sacrificado de una forma y el otro sacrificado de otra forma. Pero los dos eran ofrenda de sacrificio por el pecado. En hebreo se le llama jatá, que es una ofrenda por el pecado, un sacrificio por el pecado. Ahora, estos dos, vuelvo a repetir, son iguales, pero uno se hace de una forma y el otro de otra forma, pero los dos cumplen la misma función. Es el ser sacrificio o ofrenda sacrificial por el pecado. Obviamente por el pecado de quién? Del pueblo, o sea, de la desobediencia del pueblo. ¿Para qué? Para que hubiera la purificación en el santuario y la presencia del Eterno pudiera morar o siguiera morando en el santuario, como lo vamos a ver o lo vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, vamos a seguir con la lectura 7. Aarón tomará los dos chivos y los pondrá delante del Eterno a la entrada de la carpa de reunión y hará un sorteo por los dos chivos, uno marcado para el Eterno, porque ese iba a ser muerto directamente en lo que era la entrada, y el otro marcado para emisario. Y vamos a explicar esto de emisario. Aarón traerá el chivo designado por el sorteo o por suerte para el Eterno y lo presentará como prenda por el pecado. O sea, lo va a degollar ahí mismo. Los dos son sacrificios. Los dos son sacrificios u ofrendas para el pecado, pero uno se hace de una forma y el otro, como lo vamos a ver más adelante, se hace de otra forma. El verso 10. Mientras que el chivo designado por el sorteo para emisario se dejará vivo delante del Eterno para hacer expiación con él y enviarlo al desierto como emisario. Entonces, uno se mata delante del Eterno, el otro se deja vivo delante del Eterno, pero la idea es que en el desierto muera ese chivo. ¿Por qué? Porque también se había explicado anteriormente que en la Torá, en el proceso de cubrir el pecado de la gente, o sea, del pueblo hebreo, los sacerdotes, los Kohanim, lo que hacían eran esto, que el pecado del pueblo era traspasado al animal. En este caso, los Kohanim le ponían la mano al animal y hacían un traspaso de culpa por el pecado al animal. Entonces, el pecado del pueblo quedaba en el animalito, en el chivo. Y el chivo era echado del campamento hacia el desierto para dar a entender que el Eterno no se va a ocupar más de esos pecados. Y así el Eterno pudiera entonces morar entre el pueblo. Porque si no se hacía esto, el Eterno no podía bajar, o la presencia del Eterno no podía bajar y andar o vivir o habitar entre ellos. Ahora, antes de que nosotros continuemos la lectura, también vale la pena explicar esto bastante importante. ¿Por qué? Porque en el mundo del mesianismo o aquellos grupos que se hacen llamar de las raíces hebreas,
toman una enseñanza de un grupo o de una secta del cristianismo, en este caso un grupo sabático o de los sabatistas. Resulta que estos grupos han tomado la enseñanza de esta susodicha profeta y han dicho que este chivo que aquí estamos leyendo como o traducido como emisario es un chivo que va dedicado a un demonio o a un mensajero o ángel caído, al cual ellos llaman Asael. Pero resulta que eso no es así, ya que Asael sí ciertamente es el nombre de uno de los mensajeros que desobedeció al Eterno, uno de los vigilantes que desobedeció al Eterno, y que en el libro de Enoch es narrado o es nombrado. Pero porque en el libro de Enoch se nombre a este mensajero o a este vigilante que desobedeció al Eterno, no quiere decir de que está relacionado a este chivo que estamos leyendo nosotros aquí. O sea, el chivo que se ha traducido aquí como emisario. ¿Por qué? Porque una cosa es Asael, el nombre. De hecho, el nombre Asael tiene la terminología al final de él, relacionado al Eterno. Pero Azazel es la palabra que aparece que se ha traducido aquí como emisario. Dos palabras diferentes. Una es Azazel, que es la que han traducido aquí como emisario, y otra es el nombre Asael. Dos cosas diferentes. Uno es un nombre y otra es un sustantivo. Y vamos a verlo en el texto hebreo. Para ello vamos a ir a lo que es el interlineal hebreo, este libro de Vayikra, Levítico, capítulo 16, verso 8. Y esta es la palabra que se ha traducido al castellano en esta versión como emisario. Y usted lo puede encontrar en el diccionario Strong o concordancia Strong con el número 5799. Y como ustedes pueden ver aquí, la transliteración al castellano es Azazel, ya que usted puede ver cómo es o cómo es que se escribe en hebreo. Y algo que hay que tener pendiente, que ustedes saben que el hebreo se escribe es de derecha a izquierda. Y lo interesante es que este vocablo hebreo, ni siquiera la terminación es con Aleph y Lamed. ¿Sí se dan cuenta? La terminación es con Zain y Lamed. Así que es diferente. Y Azazel es diferente. Esto es, como se dijo anteriormente, un sustantivo. Pero el nombre del mensajero no es Azazel. Ustedes pueden checar o chequear en el libro de Enoch y usted se va a dar cuenta que el nombre del mensajero, del vigilante o uno de los vigilantes que desobedecieron y que lo quieren poner con esta palabra, no es así. El nombre del vigilante es Asael, o sea, quitando la Z y dejando estos dos. Pero en hebreo ni siquiera tienen esta letra que aquí ven ustedes. Voy a tratar de que ustedes lo pueden ver un poco más grande. En hebreo, Asael no se escribe con esta letra. Termina es con Aleph y Lamed. No tiene esta. Esto para que ustedes se den cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar enseñanzas relacionadas a esto, haciendo creer que este Azazel o esta expresión hebrea Azazel está relacionado con el nombre Asael, cosa que no es. Y empiezan a traer una enseñanza que no tiene nada que ver con el tema, haciendo creer que este es una suerte para el Eterno y el otro chivo es una suerte para este de ángel caído o demonio, según ellos. Los dos son para el Eterno. Ya lo hemos leído. Los dos chivos es para el Eterno. La diferencia es que uno se da de una forma y el otro se da de otra forma. Uno se mata delante del Eterno y el otro se deja libre delante del Eterno.
pero los dos son para el eterno, como le estamos leyendo. Entonces, si por alguna razón se tropiezan con este tipo de enseñanza, ya ustedes tienen una claridad de qué es lo que es. Y no se dejen engañar para que no repiten la mentira, porque tristemente vemos este tipo de estudios y lo tomamos como si fuera verdad, nos sorprendemos y no investigamos. Y el problema es que repetimos entonces una mentira. Y lo problemático con esta enseñanza, volvemos de nuevo aquí, es que ¿cómo es que uno de estos chivos va a ser para un demonio? No tiene ningún sentido. Cuando la idea de el Yom Kippur es el hecho de hacer cobertura para traer limpieza, para traer purificación entre el pueblo, especialmente la carpa de reunión, para que el Eterno pueda habitar entre ellos. Entonces, para tener esto en claridad, los dos chivos son sacrificados o son ofrendas para el Eterno. Uno se degolla, se mata, y el otro se deja libre, pero con el pecado del pueblo. Y los dos chivos tienen relación o están relacionados con el Mesías. Y tal vez no vayamos a tocar esto ahora o en este momento, pero en la próxima clase vamos a hablar más o un poco más acerca de estos dos chivos y cómo es que se relacionan con el Mesías prometido. En este caso, con nuestro maestro Yehoshua de Nazaret. Ahora mire lo que dice. En el verso 9, Aarón traerá el chivo designado por sorteo para el Eterno y lo presentará como prenda por el pecado, o sea, lo matarás. Ahora mire esto, mientras el 10, mientras que el chivo designado por sorteo para Azazel, o sea, para emisario, que es una buena traducción, se dejará vivo delante de ¿quién? Del Eterno. O sea, los dos son para el Eterno. Uno se mata, el otro se deja libre para hacer expiación con él y enviarlo al desierto como Azazel, o sea, emisario. 11. Aarón ofrecerá entonces su toro de ofrenda por el pecado, o sea, por su desobediencia, para hacer expiación o cobertura por él y por su familia. Inmolará su toro de ofrenda por la desobediencia, o sea, por el pecado. Y tomará un incensario lleno de brasas encendidas sacadas del altar delante del Eterno y 2 puñados de incienso aromático finamente molido y lo traerá detrás de la cortina. Hoy, 13. Echará el incienso en el fuego delante del Eterno, de manera que la nube de incienso cubra la tapa que está sobre, aquí pusieron entre comillas, el arca, o sea, el Aarón Kodesh de la alianza, para que no muera, o sea, no muriera Aarón o cualquier sumo sacerdote de ese entonces. Tomará un poco de la sangre del toro y lo rociará con su dedo sobre la cubierta por el lado oriental y por el frente de la cubierta rociará un poco de la sangre 7 veces. Estos son algunos aspectos que el sumo sacerdote tenía que hacer para primeramente purificar el santuario. Recuerde, Yom Kippur primeramente es para purificar el santuario y luego de haber purificado el santuario, entonces el resto de la comunidad de afuera, de los hebreos, quedaban purificados también. Y así la presencia del Eterno pudiera morar entre ellos. Y dice 15, entonces inmolará el chivo del pueblo para ofrenda por el pecado. Traerá su sangre detrás de la cortina y hará con su sangre como habrá hecho con la sangre del toro. La rociará sobre la cubierta y al frente de la cubierta. Entonces vemos que uno de los chivos, que es por ofrenda del pecado, será sacrificado y mire lo que se hace con la sangre de este. El otro, obviamente, también es por el pecado para el Eterno, igual que este que estamos leyendo, pero el segundo lo dejan libre. Y dice el 16, así purificará el santuario, si se dan cuenta. ¿Cuál es la razón principal de Yom Kippur? Es esta, 16. Así purificará el santuario de las inmundicias
y transgresiones de los israelitas, por todos sus pecados, y hará lo mismo por la carpa de reunión que mora con ellos en medio de sus inmundicias. Entonces vemos que Yom Kippur no tiene que ver con el perdón realmente del pecado en sí mismo, como muchos en el judaísmo y muchos mesiánicos y muchos entre las raíces hebreas quieren enseñar, sino que tiene que ver primeramente con la purificación del santuario. Obviamente, esta purificación se va a dar porque ya se había impurificado por el pecado de ellos, de la gente, pero no es que fuera por el pecado de ellos en sí mismo, sino para purificar el santuario. Hoy en día no hay santuario, no hay carpa de reunión, no hay templo. Ahora nosotros somos el templo del Eterno. Por lo cual tenemos que siempre mantener este santuario puro para que el Espíritu del Eterno more en nosotros, siga morando en nosotros. Y dice 17, cuando entre a hacer expiación, o sea, cobertura en el santuario. Y esto es otra cosa importante que hay que aprender. El Eterno solamente en este momento, o con relación a Yom Kippur, o con todas estas características y estos rituales que se hacían en ese día, solamente cubría, pero el pecado no se quitaba. O sea, la desobediencia o la inclinación al mal no se podía quitar. Solamente quedaba cubierta. ¿Para qué? Para que el santuario quedara purificado. Vamos a leer de nuevo el 17. Cuando entre a hacer expiación o cobertura en el santuario, nadie más podrá estar en la carpa de reunión hasta que él salga. ¿Quién? El Cohen Hagadol, o sea, el sumo sacerdote, sea quien estuviera en ese momento. Cuando haya hecho cobertura o expiación, o sea, Kippur, por sí mismo y por su familia y por toda la congregación de Israel, saldrá al altar que está delante del Eterno y lo purificará. Tomará un poco de la sangre del toro y del chivo, o sea, del chivo que se sacrificó por el pecado del pueblo, el chivo este que es por Jatá, el primero, y dice, y la aplicará a los 4 cuernos del altar, y el resto de la sangre la rociará sobre él mismo con su dedo 7 veces. Así lo purificará de las inmundicias de los israelitas y lo consagrará. ¿Se dan cuenta? Es el santuario, es la carpa de reunión. ¿Por qué? Porque el pecado de los israelitas estaba impurificando o impurificaba el santuario. No es que el pecado de ellos iba a ser perdonado y ya, sino que para que la presencia del Eterno se mantuviera, la carpa de reunión, el santuario tenía que ser purificado. Dice más adelante, cuando haya terminado de purificar el santuario, la carpa de reunión y el altar, traerán el chivo vivo. A Aarón, mire esto, lo que estaba explicando más atrás, a Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del chivo vivo, o sea, el segundo chivo, que es el chivo para emisario, o el chivo, si lo quiere decir en hebreo, para Azazel, que es como se traduce, el hebreo a Azazel al español es emisario o enviado. Dice, confesará sobre él todas las maldades y transgresiones de los israelitas por todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del chivo y lo enviarán al desierto mediante un hombre designado. ¿Por qué? Porque el pecado del pueblo era tal que tenía que ser entonces transmitido, transferido a este animal para que esos pecados salieran entre el pueblo, para que la carpa fuera purificada. Entonces vemos aquí cómo es que el pecado de ellos era transferible o se transfería a este animal. ¿Para qué? Para que la carpa de reunión, el santuario, pudiera santificarse.
y la presencia del Eterno pudiera bajar. Ahora, póngase a pensar, si nosotros somos templo del Eterno, ¿cómo es que nosotros vamos a ensuciar este templo? Si el Espíritu del Eterno desciende a nosotros como creyentes, está dentro de nosotros. Por eso es importante conocer todo esto. ¿Para qué? Para que uno no cometa la indiscreción de practicar o hacer algunos de estos actos que dicen las escrituras no son agradables, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el santuario o el templo, que es nuestro cuerpo, se impurifique y que no solamente apague el espíritu, sino que el espíritu se vaya de nosotros, salga de nosotros. Volviendo a la lectura, en el verso 24 dice: bañará su cuerpo con agua en el precinto sagrado y se pondrá sus vestiduras. Entonces saldrá y presentará su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo, haciendo cobertura o expiación por él y por el pueblo. La grasa de la ofrenda por el pecado la convertirá en humo sobre el altar. El que soltó el chivo emisario, o sea, Azazel, que es lo mismo, emisario, lavará sus ropas y bañará su cuerpo con agua. Después de eso, podrá entrar de nuevo al campamento. Si se dan cuenta, dice aquí que el hombre tenía que lavar su cuerpo para eso. Que dice, de nuevo el 26, el que soltó el chivo a Azazel, o sea, emisario, lavará sus ropas, no solamente su cuerpo, sino también sus ropas, y bañará su cuerpo con agua. Después de eso podrá entrar de nuevo al campamento. Y dice más adelante, el 27, el toro de ofrenda por el pecado y el chivo de ofrenda por el pecado, cuya sangre se trajo para purificar el santuario, serán sacados del campamento. Y sus cueros, sus carnes y su estiércol serán consumidos al fuego. El que los queme lavará sus ropas y bañará su cuerpo en agua. Después de eso podrá entrar de nuevo al campamento. Y esta será para ti una ley perpetua. En el mes séptimo, el día 10º del mes, ustedes practicarán la negación propia y no harán ningún tipo de trabajo. Si se dan cuenta, si ve que esto tiene que ver es con Yom Kippur. Todo esto que leímos, usted al principio se pudo haber preguntado, bueno, hasta ahora no hemos leído nada de Yom Kippur. Bueno, aquí está la respuesta, que esto que leímos desde el verso 1 hasta el verso 28 tiene que ver con Yom Kippur o el día de la expiación, con el verso 29. Y esta será para ti una ley perpetua. Ahora mire lo que dice. En el mes séptimo, el día 10º del mes, Yom Kippur, ustedes practicarán la negación propia y no harán ningún tipo de trabajo, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque en este día se hará expiación, cobertura, por ustedes para limpiarlos de todos sus pecados. Ustedes quedarán limpios delante del Eterno. Entonces, eso es lo que hace los dos chivos. Un chivo para matarlo, obviamente, porque, ¿qué dice las escrituras? La paga del pecado es muerte. Tiene que morir alguien, un ser. Muere el ser que no es culpable, en este caso el animal, y los pecados son transferidos a otro animal y que salga. Entonces vemos aquí que esto tiene que ver con purificación, no como lo que se enseña en el judaísmo o en el mesianismo o estos grupos de raíces hebreas, que tienen que ver con el perdón del pecado y ya, no tiene que ver con eso en sí mismo. No tiene que ver de que, yo ahora voy a pedir perdón por todos mis pecados que hice anteriormente. Esto no tiene que ver con eso. Que incluye, pero no de esa forma. La forma que esto se da, primeramente es para la purificación de la carpa de reunión o del templo, especialmente el santuario, para que la presencia del Eterno
pudiera manifestarse. Y dice en el 31, ya para ir terminando, será un Shabbat de completo reposo para ustedes. Practicarán la negación propia. Es una ley perpetua. El sacerdote que haya sido ungido y ordenado para servir de sacerdote en lugar de su padre hará expiación. Se pondrá la vestidura de lino y la vestidura sagrada. Purificará el santuario interior, purificará la carpa de reunión y el altar y hará expiación por los sacerdotes y por toda la gente de la congregación. ¿Sí ven cómo es que va la cuestión? Esto es para, primeramente, la purificación del santuario, luego la purificación de la carpa, luego la purificación del altar, luego la purificación por los sacerdotes y de último, por toda la congregación. No hay santuario físico hoy en día. Y tristemente, vemos que modernamente hoy en día hay muchos judíos, sobre todo los más religiosos, que toman a un gallo o a una gallina, dependiendo si es hombre o mujer, lo degollan y se dejan caer la sangre del animalito encima, creyendo que eso es la cuestión. Hay otros que se van a un río, a una laguna, al mar y escriben todos sus pecados en una hoja, ponen una piedrita, lo envuelven la piedrita con toda esa nota que ellos escribieron de sus pecados y se voltean y de una forma simbólica se voltean, le dan la espalda al mar o a la laguna o al lago o al arroyo o al río, lo que sea, corriente de agua y tiran esa piedra hacia atrás para supuestamente el Eterno les perdone sus pecados o los pecados que hayan cometido durante todo el año. Y tristemente es algo que también lo que es en el cristianismo han perpetuado de una forma diferente. Porque modernamente hablando, más sobre todo en este tiempo, no quieren abandonar sus pecados. La gente no quiere abandonar sus pecados y siempre buscan la forma de justificarse, la forma de decir, bueno, soy humano, así soy yo, el Eterno me ama así, y no quieren abandonar su pecado. Aunque estamos todavía en este cuerpo, aunque estamos en esta carne, en este mundo, y que tenemos la tendencia a pecar, no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja de que no solamente el Eterno mandó a su Hijo para morir, y no solamente para cubrir, pero para quitar el pecado. Y no solamente eso, pero nos ha dado de su espíritu para que este cuerpo, que es su templo, se mantenga y todavía sea más limpio. Sí, vamos a lidiar con este cuerpo, vamos a lidiar con malos pensamientos. Eso sí, téngalo por seguro, pero el Eterno nos va a ayudar. Así de que hay que pedirle al Padre, y más sobre todo en estos tiempos. Y vuelvo a decir, si ustedes quieren participar en lo que es la negación propia o la autonegación o la aflicción, háganlo, eso no está mal, háganlo. Si usted quiere hacer ayuno, hágalo, no está mal, pero no es una obligación. Y entender que ya nuestro maestro pagó por ello. Entonces, recordar, si vamos a autonegarnos, más bien tener en cuenta y reconocer que nuestro maestro pagó por nosotros, nuestro Mesías pagó por nosotros. Así que voy a dejarlo ahí para que ustedes puedan comentar, puedan opinar, pregunten. Y aquellos que van a escuchar por diferido en video o en audio, por favor, denle me gusta, like y compartan. Y también comenten, ¿por qué no? Espero que haya sido claro en esto. Si no, pues pregunten. Shalom.